Buenas noches a todos, a todas. Un agradecimiento al Centro de Estudios para el Desarrollo por la invitación y por la oportunidad de compartir junto a todos ustedes en esta noche, cuando estamos, como decían, muy cerca de una definición que va a definir nada más ni nada menos que los próximos 5 años de nuestro país. Un país que se caracteriza por una estabilidad institucional que es ejemplo a nivel mundial, por certeza jurídica, por el equilibrio económico, por la capacidad de recuperar el crecimiento y el empleo a un ritmo mucho mayor que la mayor parte de los países luego de haber vivido las circunstancias tan extremas que vivió la humanidad referido a la pandemia. En este periodo hemos llevado adelante las primeras etapas de la transformación educativa, hemos aprobado la reforma de la seguridad social, hemos incorporado la regla fiscal, hemos dado los pasos iniciales en la transformación del Estado y tenemos una situación extremadamente positiva en materia de empleo y de poder adquisitivo del salario, cosa que lamentablemente permanentemente desde la oposición se buscan argumentos y subterfugios para no reconocer que hoy tenemos mucho más empleo que en el 2019, 80.000 puestos de trabajo más. La última la escuché hace un rato. Dicen que cambiamos la metodología para medir el crecimiento del empleo. Ya no hay nada que les venga bien. Inventan cualquier cosa para tratar de evitar reconocer un logro que cuando nosotros agarramos el gobierno, se habían perdido 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años, 50.000 puestos de trabajo. Y vino la pandemia y perdimos más todavía, obviamente. Y en los siguientes años no solo recuperamos todo lo que se perdió, sino que tenemos 80.000 arriba. Y eso es trabajo, prosperidad, oportunidades, pero además bajamos la informalidad entre 3 y 4 puntos con respecto a la informalidad que existía antes, que si lo calculamos en relación a 80.000 puestos de trabajo más, es todavía un logro mucho mayor y más meritorio. Pero también recuperamos el salario real, el poder adquisitivo del salario que cayó en el 2020 con la firma del PIT-CNT y de las cámaras empresariales, porque hubo un acuerdo en defender el empleo ante las circunstancias que se vivían durante la pandemia. Nosotros dijimos que nos comprometíamos a recuperar el poder adquisitivo del salario en la medida que la economía volviera a crecer, y lo cumplimos incluso por encima de cualquier expectativa, porque hoy estamos 2,5 puntos por encima del 2019. Pero estas cosas ya bastarían, porque todo esto se hizo, todo esto, la educación, la transformación educativa, la reforma de la seguridad social, la regla fiscal, el comienzo de la reforma del Estado, todo esto se hizo en el marco de varias adversidades que no cualquier gobierno ha tenido, todo lo contrario. Tuvimos primero la pandemia, después el impacto inflacionario global de la invasión de Rusia a Ucrania, luego la sequía y en paralelo nada más ni nada menos que la situación argentina con el impacto que tuvo para todos, no solo en materia comercial, sino turística y tantas cosas más. O sea que bastaría recordar estas cosas para decir: esta coalición merece continuar para adelante. Y obviamente lo que tenemos por delante es lo más importante. Esto es lo que hicimos. Y con esto tenemos claramente confirmado que este es un gobierno que se merece un periodo más, porque ha demostrado que tenía la capacidad de enfrentar las adversidades, pero también de asumir la responsabilidad de ir para adelante con reformas que venían largamente postergadas. ¿Cuántas veces escuchamos que se iba a cambiar la educación y no pasó nada? ¿Se acuerdan? Cambiar el ADN de la educación. Educación, educación y más educación. Astori decía en el periodo pasado: hay que reformar la seguridad social. ¿Por qué? Y porque mostraba unas gráficas, cada vez que iba al Parlamento mostraba una gráfica que tenía
una trayectoria casi vertical del déficit de la seguridad social. Y nosotros, que podríamos habernos excusado en que no tuvimos tiempo por las razones que recién mencionaba, decidimos que un gobierno vale cuando hace lo que hay que hacer, sin medir costos, sin hacer cálculos, haciendo lo que en realidad es lo que tiene que hacer un gobierno para crear el país del futuro. Por eso ahora estamos firmemente comprometidos en evitar que todas esas cualidades que el Uruguay ha construido durante décadas entre todos puedan correr el riesgo de desaparecer si se vota ese plebiscito que el PIT-CNT, yo todavía sigo sorprendido de que se hayan embarcado en una cosa de tamaña situación de disparate para lo que puede ser el futuro del país. No los voy a aburrir, todos los que están acá más o menos saben de qué se trata. Es claro que un primer objetivo que tenemos el 27 de octubre es que esta reforma no salga, porque si sale, todas las cosas que estamos pensando que se pueden hacer para el Uruguay del desarrollo no se van a poder hacer porque es una bomba de fragmentación que se lleva puesto no a la ley del año pasado, no, a todo el sistema de la seguridad social y con eso a la certeza jurídica y con eso a la imagen del país y con eso al grado inversor y con eso, en definitiva, a hacernos más pobres y particularmente a que los trabajadores sean más pobres porque van a perder empleo y van a perder salario y eso está muy claramente demostrado en los análisis que suponen el impacto que va a tener esas 3 medidas que se plantean en el plebiscito que está propuesto hoy. Pero a mí me interesa plantearles lo que nos queda pendiente, cuáles son los caminos, y ahí yo pretendo centrarme, porque podríamos hablar mucho de todo lo que sin duda hay que realizar, pero yo me voy a centrar en lo que para nosotros desde el Partido Independiente es el objetivo principal que tiene que cumplir el Uruguay en los próximos años. El objetivo principal es que todos los uruguayos vuelvan a creer que el camino del ascenso social es a través de la educación y del trabajo. El Uruguay se construyó hace mucho tiempo sobre esa idea en la que creían padres, madres, abuelos que le transmitían a los chiquilines: tenés que estudiar y tenés que después trabajar. Hoy, lamentablemente, una parte de la sociedad ha perdido la confianza en ese camino y esto es parte de la explicación de los problemas de inseguridad que tenemos. Tiene que ver con que hay una parte de la población que siente que el camino para salir adelante no va por el lado de educarse y trabajar. Y esto está relacionado con 3 indicadores que en el Uruguay hace décadas están presentes y que son, digamos, una anomalía para el Uruguay que hoy nosotros pretendemos construir. El primero es que entre los niños la pobreza es el doble que entre el conjunto de la población. Pero esto no es de ahora, ni es del gobiernos anteriores, viene de los 80, desde que se empezó a medir la pobreza, cada vez que se midió siempre el doble es entre los niños. Y eso tiene que terminar. Y yo me alegro mucho de que hoy, en los discursos de todos los partidos, está planteada esa idea como un tema prioritario. Y nosotros nos comprometemos a empujar para que a través del aumento de las transferencias, a través del desarrollo de los servicios, a través de programas de empleo para las mujeres jefas de hogar, que son los hogares con niños en situación de pobreza, el 80% son liderados por una mujer que cría 3, 4 o 2 hijos sola. En ese sentido, nosotros creemos que hay que encontrar caminos y por supuesto que te preguntan de dónde sale la plata. Y yo quiero decir que desde el Partido Independiente vamos a empujar para que se emita un bono infancia, un bono de los de deuda, pero que tenga un sentido directo, con una finalidad concreta, para que la plata que los ahorristas uruguayos pongan en ese bono tenga como resultado un impacto directo e inmediato sobre una mejora de las condiciones de vida de los hogares más pobres, con niños pobres. Y yo creo que va a haber muchos ahorristas que van a elegir
invertir en un bono con objetivo directo y además del que hay que rendir cuenta periódicamente para demostrar que esa plata efectivamente va al objetivo que se plantea. Y entonces evitarnos la discusión del tironeo presupuestal y de la frazada corta, que al final termina en una discusión interminable porque los recursos no alcanzan y muchas veces se termina postergando esa circunstancia. Pero también tenemos otro problema, que es que el 50% de los gurises que están en edad de haber terminado la enseñanza media se fueron antes del sistema. La deserción estudiantil es de las más altas, no del mundo desarrollado, de América Latina. Entre América Latina estamos en el final de la tabla en este indicador. Y eso no puede ser. Tenemos que reconstruir la idea de que esos muchachos no se vayan del sistema educativo. Y eso significa transformar los centros educativos en lugares en donde no solo se va a estudiar, sino donde también haya actividades extracurriculares, actividades deportivas, culturales, que se sientan parte de un colectivo en donde tienen sus amigos, tienen su sociabilidad, y eso es clave para que no se abandone. También es importante que los contenidos educativos estén mucho más vinculados al mundo del trabajo, porque se sabe, los propios chiquilines sienten muchas veces que lo que se aprende en el aula está muy lejos de lo que después se necesita en el mundo adulto, y es otro motivo que provoca la deserción. Y con estos dos cambios en pobreza infantil y en deserción estudiantil vamos a lograr bajar un tercer indicador que es vergonzoso para el Uruguay, que es que los gurises de 18 a 24 años, y estas cosas no son de ahora, ni son del periodo pasado, son de hace décadas, que los gurises de 18 a 24 años tengan el triple de desempleo que la tasa de desempleo del país. Hoy tenemos un 8% de desempleo, pero entre los muchachos de 18 a 24 años es 25%. Pero si ellos llegan y continúan en el sistema educativo, van a tener muchas más posibilidades de empleabilidad. Por supuesto que para que esto ocurra, para que estos tres indicadores cambien definitivamente, tenemos que crecer a tasas más altas. Y obviamente eso implica, sin duda, lograr una mejora en la competitividad, una mejora sostenida en la capacidad de competencia de nuestro aparato productivo, una mejora en los niveles de productividad, que hace demasiado tiempo que el Uruguay no logra saltos relevantes en materia de productividad y donde hay que generar diálogos entre trabajadores y empleadores para mejorar la productividad. En la inserción internacional, que este gobierno ha luchado, y me consta que el presidente ha tenido en ese sentido un papel firme y claro, buscando abrir puertas para que el Uruguay pueda tener oportunidades de crecimiento, porque un país como el nuestro requiere de una inserción internacional mucho más fuerte y sobre todo una reforma del Estado que está siempre pendiente y que en este periodo se avanzó, pero reconozcámoslo, muy poco. Tenemos que seguir avanzando en la lógica de que en definitiva el Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos y por lo tanto tenemos que hacer un proceso profundo de desburocratización, de reconocimiento de todos los trámites, reglamentos, plazos, etcétera, que están a lo largo y ancho del Estado y recortar por todos lados para que el sistema productivo, las empresas tengan menos plazos para llevar adelante sus ideas y para llevar adelante sus emprendimientos y además que lo hagan de manera menos cara también. Ese es el camino que tenemos que seguir. Para eso, no hay ninguna duda que la clave es que esta coalición vuelva a ganar el 27 de octubre, en la primera vuelta lograr una mayoría parlamentaria que nos permita llegar a la segunda vuelta con mayores oportunidades. Pero también les digo, y este partido independiente está totalmente jugado, hemos participado de lleno en este gobierno de coalición, convencidos y además aportando nuestros mejores hombres con idoneidad técnica, con responsabilidad para llevar adelante las responsabilidades que nos tocaron ocupar. Pero yo les digo también que necesitamos dar pasos ya. Y a mí me parece que deberíamos ya los 4 partidos convocarnos
para iniciar la discusión del compromiso por el País 2. No podemos esperar más tiempo. Ya es tiempo de que nuestros técnicos o nuestros responsables de programa comiencen a trabajar en la elaboración de un documento que va a ser, al día siguiente del 27 de octubre, nuestra bandera del programa que la coalición llevará adelante en el tiempo que lleva en noviembre la lucha por la presidencia. Y por supuesto, el Partido Independiente se compromete desde ya a encolumnarse atrás de aquel candidato que resulte más votado de la coalición para ayudar a que el triunfo en noviembre sea definitivo por el bien del Uruguay, por el bien de nuestra gente, porque al final y al cabo la razón del compromiso político, por lo que uno hace política, es por la mejora de las condiciones de vida de los uruguayos y particularmente de los más débiles y vulnerables. Muchas gracias.